Muy buen día, jóvenes. El día de hoy voy a hacer esta presentación de esta manera, la guía número 4, correspondiente siempre al área de ciencias naturales para tercero básico, y les voy a entrar de una vez a hacer acá la presentación del material. Aquí va a ir de una vez incluida la actividad de esta guía. Por favor, siempre les recuerdo que deben de tomarle por ahí su captura y llevar su trabajo en físico al instituto. Muy bien. Las magnitudes físicas y su medida. ¿Qué es una magnitud? Pues es una parte que tiene la materia que yo la voy a poder de alguna manera medir a través de unas unidades de medición que ya están establecidas. Por ahí en la guía número 3, parece que ya hay algo por ahí de introducción a esta parte de la medición. No quiero dejar por un lado darle la definición del qué es medir, ¿verdad? La medida siempre ha existido y medir dice que es hacer una comparación de las dimensiones que tiene o las magnitudes que tiene la materia con respecto a una medida ya establecida llamada medida patrón, ¿verdad? Entonces de ahí nacen las unidades de medición. Entonces por ahí tenemos las fundamentales y las suplementarias, ¿verdad? También hay medidas que son medidas patrón, unidades de medida patrón y también unidades derivadas. Veamos acá, acá en esta tablita tenemos la magnitud, la unidad y el símbolo, ¿verdad? Por ahí nos falta la definición, se la vamos a dejar ahí pendiente. La longitud, ¿sí? La unidad de medida según el sistema internacional, el SI, hay otros sistemas por ahí, ya los vamos a ver, pero según el sistema internacional, la longitud, su unidad de medición va a ser el metro, su símbolo va a ser, pues, una M minúscula, ¿verdad? La definición de longitud es el espacio que hay de un punto A a un punto B. Luego tenemos por ahí la masa, ¿sí? La masa, por ahí a veces lo confundimos con peso o le damos algo sinónimo entre el peso y la masa, pero es muy diferente. Y la unidad va a ser el kilogramo y su símbolo va a ser una K y una G y va a ser esta parte la cantidad de materia que va a tener determinado objeto, ¿verdad? Determinado cuerpo. El tiempo, para medir el tiempo, es en segundo. Su símbolo va a ser una S, ¿verdad? El segundo, pues, como ustedes saben, es medida de tiempo. Intensidad de corriente eléctrica va a ser el amperio. Por ahí cuando nosotros tenemos que colocar por ahí un tomacorriente de 15 amperios, ¿verdad? Para que soporte por ahí nuestros aparatos electrodomésticos y no se vayan a dañar. Y su símbolo va a ser para la temperatura. Toda esta parte lo vamos a ir viendo poco a poco, vamos a ir haciendo ejercicios. La temperatura, que es la sensación de caliente o frío que va a manifestar la materia, se va a medir en la unidad llamada Kelvin. Sí, su símbolo va a ser una K mayúscula, igual que la A también es mayúscula, porque lleva prácticamente la inicial de esos personajes que implementaron esas unidades de medición. Cantidad de sustancia, el mol. En química se utiliza el mol, ¿verdad? Cómo pasar de moles a gramos. Entonces, por ahí también se utiliza el mol, que posiblemente lo vamos a utilizar para hacer algunas conversiones. Intensidad luminosa, la candela, ¿sí? Candela, ¿verdad? Y su símbolo va a ser una C y una D. Están otras mediciones suplementarias como el ángulo plano y el ángulo sólido. Para el plano va a ser el radián y va a ser rad, ¿verdad? Que por cierto las calculadoras ya traen esa parte. Y en el ángulo sólido, biorradián, ¿verdad? Va a ser una S y una R.
casi no se utilizan, solo si uno profundiza un poco más acerca de la física, vamos a encontrar esto. Rapidito me voy a ir acá para no cargarles mucho. Las magnitudes físicas y su medida, el metro. Es la distancia entre los trazos realizados sobre una barra de platino e iridio que se conserva en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas de París en 1960. Se vuelve a definir como 1650, 763.73 longitudes de onda de la luz anaranjada rojiza emitida por el átomo de criptón. Imagínense ustedes, el elemento este, guión 86, en 1983 se define como la longitud recorrida por la luz en el vacío en un tiempo de 1 dividido 2, 99, 79, 24, 58 segundos, ¿verdad? De ahí viene esa magnitud física, el metro. En la fotografía se puede observar el metro patrón que se conserva en el Centro Español de Metrología, ¿verdad? En Madrid. Imagínense de dónde nosotros solo decimos el metro, pero de dónde nació esa parte, ahora ya saben ustedes, en esa parte, y así fue como se implementó esa medida estándar. Luego tenemos las magnitudes físicas, el kilogramo, ¿verdad? Todos los tipos de pesas, balanzas que tenemos por ahí, es la masa de un cilindro de platino e iridio de 39 milímetros de diámetro y 39 milímetros de altura, y que se conserva también en la Oficina de Pesas y Medidas de París. En las imágenes se pueden observar diferentes tipos de balanza, ¿verdad? Hay de brazo, hay de pilones, hay digitales, son las más modernas. Entonces es con lo que se va a medir, en este caso la masa. El segundo se define a veces, aunque se sabe que no es un valor constante, como la fracción de 1 dividido 86/400 del día solar, medio tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta sobre su propio eje, en la rotación, ¿verdad? La última definición en 1967 alude a la frecuencia de resonancia del átomo de cesio, con esos números 91, 92, 63, 1, 770, ¿verdad? Así, en la actualidad se define como la duración de 992, 631, 770 periodos de la radiación, que corresponde a la transición entre dos niveles energéticos hiperfinos del estado fundamental del átomo de cesio. Imagínense ustedes entonces cómo es que se logra determinar de dónde nacen los segundos, los minutos, las horas. Nace precisamente de esta observación y de estos cálculos propiamente matemáticos. Se utiliza para medir el tiempo, pues es el cronómetro, ¿verdad? Ahí tenemos ahora el amperio, un amperímetro, la intensidad de corriente eléctrica al circular en un mismo sentido por dos conductores paralelos infinitamente largos situados en el vacío y a 1 metro de distancia, hace que se atraigan con una fuerza de 2 por 10 a la menos 7, ¿verdad? Newtons por cada metro de longitud. Y entonces ahí se establece el amperio, ¿verdad? Como medida para establecer ahí la intensidad de la corriente eléctrica. El instrumento que utilizamos para esto, o que se utiliza en la intensidad de corriente eléctrica, es el amperímetro. Luego están las magnitudes físicas, también el Kelvin. Por ahí vamos a ver un poco de escala de temperatura. Por ahí la escala termodinámica de las temperaturas se adoptó en la 11ª Conferencia General de Pesas y Medidas celebrada en París en 1960, y se define como la fracción de 1 dividido 27316, ¿verdad? Que es la de Kelvin, la temperatura termodinámica del punto triple del agua. Con eso la temperatura de congelación del agua
a la presión de una atmósfera se tomó como 273.15 y la de ebullición como 373.15 Kelvin. Por lo tanto, y al igual que la escala Celsius, llamada así en honor al astrónomo sueco Anders Celsius, quien la propuso en el siglo XVIII. La escala Kelvin tiene 100 divisiones, cada una de ellas es un Kelvin, ¿verdad? Por ahí el instrumento, pues desde luego es el termómetro y aquí vamos conociendo de dónde van naciendo toda esa parte que está relacionada con el estudio de la ciencia, ¿verdad? Y cuando se estudia ciencia, desde luego entra la materia. Las magnitudes físicas, ahora el mol, parte ya de las sustancias químicas, es la cantidad de sustancia que contiene tantas unidades elementales de materia, átomos, moléculas, iones, como las que hay en 0.012 kilogramos de carbono, relacionado con el número llamado el número de Avogadro, ¿verdad? Que es 6.023 por 10 a la 23. Este número se conoce como el número de Avogadro. La fotografía entonces muestra un molde de diferentes sustancias, agua, fósforo, zinc, dicromato de potasio, aunque la masa es diferente para cada una de ellas, todas contienen la misma cantidad o el mismo número de entidades elementales, la cual se va a definir por el número de Avogadro, ¿verdad? Es decir, hay más sustancia, hay más peso tal vez, pero es una constante que se va a seguir por ahí, que ya la vamos a ver más adelante. La candela es la intensidad luminosa de una fuente que en una dirección dada emite radiación, es decir, un poco de luz por ahí, monocromática de frecuencia de 540 por 10 a la 12 Hz y cuya intensidad energética en esa dirección es de 1 dividido 683 vatios, ¿verdad? Estereoradián. El estereoradián es una unidad suplementaria del sistema internacional cuya definición se puede consultar en la misma presentación que a continuación vamos a ver. Acá los radianes, va viendo también ahí por ahí los ángulos, la medida de un ángulo, plano central comprendido entre dos radios que abarcan un arco de longitud igual al radio con el que ha sido trazada la circunferencia. Si usted observa por ahí, de acuerdo con la definición de radián, si el radio de la circunferencia es R, la longitud del arco va a ser S, que abarca un radián, ha de ser igual al primero, ¿verdad? Por ahí nos damos cuenta por acá, un radián, toda esta distancia por ahí. Aquí se van viendo los ángulos, se van viendo los ángulos, por ahí se va midiendo, por ahí vamos a entrar un poquito a ver de repente con ustedes un poquito de cómo se miden los radianes, ¿verdad? En la actividad de la guía 4, estamos entrando ya a la práctica, por lo que la actividad será buscar las equivalencias de las medidas de longitud, masa, temperatura y capacidad. Pueden pegarlas en fichas tamaño carta. Por ejemplo, pueden buscar esta, yo solo coloqué esta como ejemplo y los van pegando por ahí porque a la hora de hacer ahí sus ejercicios o sus evaluaciones van a necesitar esas fichas de referencia, ¿verdad? Entonces, esa es la actividad de la guía 4. Buscar las equivalencias así como esta, 1 metro es igual a 100 centímetros, 1 metro igual a 1000 milímetros y así, y los van pegando, solo que colocan medida de longitud, equivalencias, medida de masa, equivalencias. Y así, eso es lo que van a presentar para esta guía número 4. Recuérdense, tómenle fotografía para subirlo también como evidencia a Classroom y lo presenta en físico allá en el instituto. Entonces, jóvenes, eso ha sido todo por el día de hoy para la guía número 4. Siempre nos estamos saludando, jóvenes. Saludos para todos.